Bueno, y aquí estamos con Diego Raimondo. Normita, ¿cómo te va? Hola, Dieguito, ¿Todo bien? ¿cómo estás? Bien, Muy bárbaro, bien, bárbaro. Hoy me viene todo así zen. Todo zen, así, sí. Namyo Horengekyo, que es el mantra. El mantra de Buda. De Buda, exacto. Tantas enseñanzas que ha tenido Buda realmente. Es Hay bárbaro, que leer su es vida, bárbaro, que ha sí. sido impresionante. Increíble. Yo he leído un libro y... Y bárbaro, es Sí, bárbaro. es- Yo he hecho, budismo, sí. el mantra este lo he Esa repetido. paz que y es da bárbaro. la meditación. Totalmente. Sí, sí. Y los mantras, bueno, que hay muchos, pero Sí, ese en sí. especial es Este el... es el más, tal cual. Es la conexión de la vida con la ley mística. con Nuestra la ley vida mística. con la ley mística. Sí, sí. Y la trascendencia. Exactamente. Muy bien. Te Así, dejo bueno, vamos a entonces pintar. porque necesitas tiempo Sí, para dale. eso. Dale. Muy bienvenidas. Bueno, vamos a empezar con este lindo Buda. ¿Qué hice yo? Si ustedes pueden ver el cuadro, tiene como una textura. Yo voy a trabajar con pasta para modelar. Como siempre estoy trabajando con los productos de AD, los acrílicos Gold, pinceles y bastidores, por supuesto. Vamos a empezar entonces, ¿cómo vamos a hacer el fondo? Vamos a usar esta pasta para modelar. Muy sencillo. Nosotros queremos darle una textura al fondo para que esto nos dé una sensación que este Buda está pintado sobre una piedra, ¿verdad? O una pared así como media mal trabajada, que con el paso del tiempo se fue como gastando. Entonces, ¿qué hago? Trabajo estirando la pasta para modelar. ¿Qué diferencia tiene esta pasta con el enduido? Por ejemplo, que esta pasta no se quiebra, cosa que el enduido, si se hace enduido, te puede pasar eso. Le queremos dar más textura, podemos hacer esto. Queremos menos textura, la podemos ir estirando y la vamos trabajando hasta que se seque. La cantidad de textura se la dan ustedes. Una vez que terminamos de hacer esto, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso, ¿qué hice yo? Una vez que está seca la pasta de modelar, pinte con blanco antiguo. Le di un fondo de blanco antiguo. Una vez que seca el fondo de blanco antiguo, ¿qué hacemos? Hago el diseño, lo paso al soporte. Entonces, tenemos esto listo como para empezar a trabajar. Yo les voy a mostrar lo que hice. Vamos a empezar con lo que es el fondo, con el pincel casi seco. Empezamos a manchar sin miedo, como siempre. Vamos manchando con un poco de rojo óxido y un poco de marrón o tierra sombra. Y le vamos dando bien, vamos estirándolo con el pincel. Trabajamos siempre con un pincel casi seco. Vean que yo lo que estoy haciendo es estiro la pintura y ¿qué me empieza a pasar? Empieza a verse toda esta textura que es la que yo quiero lograr en el cuadro. Vamos manchando con algún otro color, agregamos un ocre, unimos un poco con el fondo y usamos el blanco antiguo y empieza a resaltar todo esto, lo que es el fondo, que es lo que le da el atractivo de este cuadro. Le da como una cosa como vieja, como antiguo, ¿no? Bárbaro. Lo mismo hacemos con la cara. Yo voy a trabajar con un poco de ocre y un poco de blanco antiguo y empezamos a manchar en las zonas donde necesitamos que haya un poco más de luz o un poco más de sombra y vamos manchando sin miedo a pasarse porque esto lo que hacemos es estirarlo bien, ya el dibujo lo tenemos y no se va a borrar. Ahí agregamos un poquito de piedra. Yo estoy manchando. Les queda muy manchado, estiran con el blanco antiguo, que es el que yo usé de fondo. Acá lleva como una sombra. Le agregamos esta sombra con un poquito más de... ¿Qué pasa? ¿Les pasa que a lo mejor se pasaron y que les da como que la sensación de que les quedó muy oscuro? Ningún problema. Usan un poco de blanco antiguo de vuelta en el fondo y vamos atenuando la sombra. Siempre yo recomiendo cuando pintan un cuadro, aléjense del cuadro. Aléjense, véanlo de lejos, que es de donde realmente se aprecia un cuadro. Un cuadro no se aprecia mirándolo a 20 centímetros. Un cuadro se aprecia por lo menos a más de 1 metro. Ahí lo puedes ver y lo puedes apreciar bien y ves toda la textura que tiene o todo. En cualquier cuadro, lo digo. Bueno, acá parece que es medio como una cochambre, ¿no? Pero no es una cochambre. Ahora van a ver.
Yo lo estoy manchando lo más que puedo y voy atenuando con el blanco antiguo. Ahí está, hacemos un poquito más. Atenuamos. Ahí va. Bien, le vamos dando que quede como una sensación de mancha, que esto pasó en el tiempo. Ahí va. Vamos a usar otro pincel para algunos más detalles, donde queremos resaltar un poco la sombra. Acá viene la sombra de la nariz. Ahí va. Y ven cómo va resaltando toda esta textura que yo les comentaba al principio. Ya mismo al hacer estas sombras que están haciendo, se empieza a notar estas sombras que yo digo, esta textura que de lo que estábamos hablando al principio. Y fíjense que yo casi no estoy usando agua. El pincel es casi seco. Bueno, una vez que terminamos esto, pasamos al tercer paso. Yo ya di algunas partes, las tengo medias terminadas. ¿Qué hacemos? Vamos a darle, por ejemplo, el pelo. Que el pelo es una cosa facilísima, son circulitos nada más. Hacen los circulitos y después con blanco antiguo le dan los brillos al pelo. Listo, no tiene que ser prolijito, no me hagan la cosa prolijita, esto es muy relajado. Agarramos un poco de rojo óxido y un poco de tierra sombra y manchamos lo que es el labio. Ahí va. Le agregamos un poquitín de ocre. Ahí va. Y obviamente no puede faltar el brillo del labio. Tomamos el pincel finito para delinear un poco el labio. Con la nariz hacemos exactamente lo mismo, lo delineamos. Acá lo importante es la textura. Si no tuviéramos mucha textura en el cuadro, tal vez habría que mancharlo mucho más, darle mucho más textura, mucho más luz, mucho más sombra. Y no, me parece que acá lo que queremos que resalte un poco es la textura que tiene el cuadro, el fondo. Y ahí le vamos dando y vamos manchando. Ustedes lo van viendo como más les va gustando. ¿Lo quieren más manchado? Háganlo más manchado. Pero siempre recuerden que se tiene que notar esta textura que yo estoy haciendo ahí. Y vamos estirando. Y por último, chiquitín, es un poco de luz. Obviamente con blanco le mandamos luz en algunas partes que necesita tener un poco de luz. Que esto le va a dar un poco de, obviamente, volumen al trabajo. Listo. Muy bien. Después le hacen los firuletes, no le hacen unos símbolos fácil, chinos. Digamos, es fácil, ¿no? sí, es fácil, es fácil. Pero pasa que lo lindo es la textura. Eso es lo que lo hace lindo el cuadro. Bueno. Así que bueno, nada. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les guste. Háganlo. Sí. Igualmente tienen Facebook que cuando en YouTube lo buscan. Lo buscan y van siguiendo los lo van siguiendo los pasos, ponen pausa. Totalmente. Gracias, Bueno, Dieguito. a vos. Nos vemos la próxima. Dale, genial. Gracias. Ahora seguimos con Silvina Buquete, que nos hace en cestería un servilletero.